El día de hoy vamos a ver el manejo de los ventiladores NKB 550. Posterior que encontramos. En la GUI vamos a encontrar el soporte de la GUI y la interfase que me comunica la GUI con la unidad de administración de la respiración. ¿Qué vamos a encontrar en la parte posterior de la unidad de administración de respiración? Encontramos la entrada de aire de alta presión con su respectiva trampa de aire. El pestillo que me va a liberar la batería. Esta batería es de duración prolongada, tiene una duración de 2 horas 50 minutos. Si jalamos el pestillo hacia abajo, puedo liberar la batería. Para colocarla, liberamos el pestillo hacia abajo e ingresamos la batería. La segunda batería es la batería de respaldo que está interna en el equipo con una duración de 10 minutos. Entre las dos tenemos 3 horas de batería. Tenemos el ingreso de oxígeno de alta presión, la conexión del cable AC, un puerto RS232, un puerto llamado de enfermería, puerto Ethernet y una salida para conectar una segunda pantalla en la parte distal del paciente a la entrada de la habitación. Esta es la unidad de filtro. Para retirarla debemos hacerlo con cada paciente y realizamos su limpieza según manual de limpieza y esterilización. Una vez lavado y seco, colocamos e instalamos en el equipo. Nuestra pantalla tiene 18 pulgadas. Esta es la perilla de mando, la que me va a permitir programar parámetros y aceptarlos. Y en esta parte encontramos visualizador de alarmas. En la unidad de la respiración que vamos a encontrar, entonces tenemos el botón de encendido y apagado debajo de esta tapa para evitar que se apague el equipo accidentalmente. Y nuestro indicador de energía. Tenemos el acceso del módulo inspiratorio. Para acceder a él debemos retirar el tornillo que está en la parte lateral para acceder a él. En este panel que encontramos puerto de presión auxiliar. En este puerto de presión auxiliar podemos medir cualquier presión. Presión esofágica, presión del manguito del tubo endotraqueal, entre otras. Tenemos dos salidas USB que podemos extraer fotos, videos o registros de lo que ha pasado con nuestro paciente. Tenemos dos puertos inteligentes, tecnología Nihon Kohden, para colocar sensor de saturación y sensor de CO2. Y tenemos el puerto en Y para colocar el sensor de flujo para los pacientes neonatales. Este sensor de flujo es de diferencial de presión. Y tenemos nuestro puerto inspiratorio. Para acceder a él, bajamos la compuerta y encontramos válvula expiratoria, sensor de flujo. Para retirarla para su debida limpieza, primero retiramos esta parte del sensor de flujo, jalamos hacia adelante para retirarla. Tenemos el sensor de flujo y la válvula expiratoria. Su limpieza debe ser según la guía de limpieza. Para desarmarla, retiramos este aro y accedemos a la parte interna de la válvula. Una vez realizada la limpieza, debemos volverla a instalar, que coincidan las partes. Colocamos nuestro sensor. Antes de introducir es importante que coloquemos el cable del sensor.
ya que él tiene una forma de colocarlo. Entonces, por favor, ubiquen las pestañas del sensor con las pestañas del cable. Y ahí sí, introducimos. Una vez instalado, cerramos con placas. Recomendamos para el uso del ventilador siempre usar filtros en la vía expiratoria y en la vía inspiratoria. De esta manera usted va a proteger su equipo de infecciones cruzadas. Vía inspiratoria, ramal inspiratorio. Vía expiratoria, ramal expiratorio. Acá estamos usando un circuito sin humidificación activa. Nuestro equipo se adapta según las necesidades de su servicio. Si usted usa humidificación activa, no hay ningún problema. Si usted utiliza humidificación pasiva, recuerde colocar el intercambiador de calor y humedad para su paciente. Recomendamos que estos filtros sean de alta eficiencia, 99.9, y recomendamos que el intercambiador de calor y humedad para el circuito también tenga filtro. De esta manera vamos a proteger de infecciones cruzadas a nuestro ventilador. Para encenderlo, levantamos nuestra tapita y encendemos el equipo. Nuestro equipo va a ser un check-in eléctrico del sistema. Una vez hace el check-in eléctrico, él va a sacar la pantalla de inicio. Bueno, una vez tenemos esta pantalla inicial, escogemos nuestro paciente adulto, vamos a escoger, decimos que es nuevo paciente y escogemos la terapia a administrar. Vamos a administrar terapia invasiva. Luego realizamos el check-in del circuito. Para el check-in del circuito me va a salir esta pantalla. Vamos a escoger el tipo de circuito que tenemos. Él me está preguntando si tengo un circuito que los dos ramales tengan humidificación activa, es decir, que los dos ramales, tanto inspiración como expiración, tengan hilo calefactor. El segundo me está preguntando si mi circuito tiene solamente un ramal inspiratorio con cable calefactor. El tercero me está preguntando si estoy manejando humidificación pasiva con intercambiador de calor, humedad más filtro, o si voy a hacer el check-in con un pulmón de prueba. Como vamos a ventilar paciente con humidificación pasiva, le vamos a decir que tenemos intercambiador de calor y humedad. Él me indica que debo dejar el circuito. Iniciamos el check-in del circuito. Ahora me indica que debo sellar la Y del paciente. Sellamos la Y y le decimos continuar. Él me va a hacer 4 revisiones. Va a verificar que no tenga fugas, me va a medir la compliance del circuito, luego me pide que abra la Y o que quite la tapa que tenía en la Y, decimos continuar y ahora me va a medir resistencia inspiratoria y resistencia expiratoria. Una vez pase las 4 verificaciones del circuito, voy a salir donde está la X. Y ya tengo el check-in que ha pasado con fecha y hora. Vengo a modos ventilatorios y me abre el panel de modos ventilatorios invasivos. ¿Qué tengo?
volumen control en asistido controlado, presión control en asistido controlado y PRBC en asistido controlado. En SYMB, volumen, presión y PRBC. En espontáneo, presión de soporte, volumen soportado, APRB y CPAP. Una vez usted escoja el modo ventilatorio, él le habilita los parámetros que debe programar. Digamos que vamos a ventilar con 280 a mi paciente de volumen, un tiempo de 1, una respiración de 15, un PIP de 5, una FIO2 al 40, una sensibilidad o trigger por flujo de 1.5 y no voy a colocar pausa. Le digo aplicar todo y él me deja en stand-by la respiración hasta tanto no inicie. Disposición de la pantalla. En la parte superior de la pantalla vamos a encontrar la barra de estado. En la barra de estado tenemos primero el peso del paciente. Según el muñeco me está diciendo que estoy ventilando a un paciente adulto. Si yo oprimo ahí, me abre esta ventana. En esta ventana me permite programar la cama donde se encuentra el paciente. Me habilita solamente números. Digamos que mi paciente está en la cama número 7. Me pide el género del paciente. Digamos que es una paciente femenina. Y me pide la altura del paciente en centímetros. Digamos que mi paciente mide 1,58. Una vez los datos del paciente, yo tengo el peso predicho de mi paciente, que es el peso con el que debo ventilar. Cierro donde está la X. También me muestra un muñeco. Si está con un tubo endotraqueal, será ventilación invasiva. Si está con una máscara, ventilación no invasiva. Y si está con una cánula, terapia de oxígeno. Ustedes ven que saca en la parte superior una C. Quiere decir que en ese momento tengo ventilaciones controladas. Si mi paciente asiste, me saca una A de respiraciones asistidas, y si está haciendo respiraciones espontáneas en un modo espontáneo, sacará una S. Luego voy a tener, si tuviera el sensor neonatal, me va a habilitar acá el sensor neonatal cuando requiera calibración. También voy a obtener aquí un icono como este de sensores cuando tengo otros sensores que deba calibrar o revisar. También voy a obtener una llave cuando tenga mantenimientos preventivos o correctivos por realizar, fecha y hora, estado de batería extendida y batería de backup con su respectivo porcentaje. La segunda porción de la pantalla me está indicando alarmas. El primero, silenciador de alarmas, me permite silenciar alarmas por 120 segundos. El siguiente, programación de alarmas. Cuando yo abro, me abre el panel de alarmas y yo puedo modificar según la necesidad con el paciente. Siempre perilla de mando para poder modificar, y aceptamos de perilla de mando. Cerramos. En esta parte me saca todas las alarmas que han ocurrido. Tengo acá un icono que me permite abrir si tengo más alarmas o limpiar las alarmas del sistema. Vemos esta alarma en color azul, me está indicando que estoy trabajando con batería. La tercera porción de la pantalla es el monitoreo numérico.
Acá podemos abrir y vemos que nos permite tanto ver como programar en la pantalla. Puedo tener el monitoreo solamente 5 parámetros. Puedo tener el monitoreo 2 barras de monitoreo numérico, 3 barras, 4 barras, 5 barras. Y se acorta la pantalla de curvas. Puedo también tener 9 parámetros, 3 barras de A3, pero una pantalla más amplia. Usted la configura según la necesidad del servicio o de su paciente. La cuarta disposición de la pantalla son las gráficas. Si abro acá, me permite acceder a las gráficas, como puedo verlas en pantalla. En este momento estoy viendo 3 gráficas en el tiempo y los 2 bucles. Presión sobre tiempo, flujo sobre tiempo, volumen sobre tiempo, los bucles de volumen-presión y flujo-volumen. La segunda me permite ver 2 curvas, presión, flujo y los 2 bucles. Puedo tener los 2 bucles en la pantalla. Puedo tener 4 curvas en el tiempo, incluida la curva del ETCO2. Puedo tener las 3 curvas en el tiempo, presión, flujo y volumen, o ver solamente 2 curvas en la pantalla. Usted configura según la necesidad de su paciente o de su servicio. La cuarta es el acceso a las aplicaciones. Nuestra tecnología está basada en un iPad. Por lo tanto, todas las herramientas clínicas del equipo las vamos a llamar apps. Este es el acceso rápido de algunas apps y acá podemos abrir la pantalla de aplicaciones. La sexta unidad de la pantalla son los modos ventilatorios y parámetros ventilatorios. En este icono que está junto a los parámetros me permite tener programaciones adicionales. ¿Qué programaciones adicionales puedo tener en el modo de volumen control? El primero me abre acceso a apneas. Acá puedo programar backup de apneas, enciendo, acepto con perilla de mando. Él me pregunta qué volumen tidal quiere para cuando su paciente esté en apnea. Fíjense en que en la parte superior van a encontrar el flujo que necesita para entregar ese volumen y la respiración. Luego tenemos la curva del flujo en volumen que usted programará o cuadrada o descendente. La sensibilidad, si es por flujo o presión, la voy a dejar en flujo y me permite poder controlar o el tiempo inspiratorio o la relación IE o el flujo. Usted decide qué parámetro quiere controlar. Vamos a escoger relación IE. Puedo tener una pausa en segundos. Usted decide si la coloca o no. Voy a colocar 0.2. Segunda pantalla de configuraciones adicionales, voy a tener compensación de fugas y él me está indicando que está encendida y qué porcentaje me va a compensar esa fuga y puedo llevarla hasta el 100%.
Estos parámetros ya los habíamos visto. Siguiente, me permite tener suspiros. Si yo enciendo, él me habilita el factor de suspiros que puede ir 1.1, quiere decir el 10% del volumen corriente, hasta 1.5, es decir, el 50% del volumen corriente en suspiro. Y me va a pedir el intervalo que va desde 30 hasta 100 respiraciones para hacer un suspiro. Usted decide si coloca o no suspiros. Esos son los parámetros adicionales en el modo por volumen. En la parte de abajo de la pantalla voy a tener accesos rápidos. ¿Qué son los accesos rápidos? Me va a permitir, si tengo pantallas abiertas, le doy inicio, él me deja la pantalla limpia. El bloqueo de pantalla me permite bloquear la pantalla. Para desbloquearla, sostengo nuevamente el candado. Aumento de oxígeno. El aumento de oxígeno va a ser en porcentajes sobre la fracción inspirada de oxígeno que estoy dando. Él asume que podemos manejar 21 y lo tiene por defecto en 79. La idea es que usted programe el porcentaje que necesita. Normalmente aumentamos el 20% del oxígeno con relación a la FiO2 que el paciente tiene. Si programo 20, mi FiO2 objetivo en aumento de oxígeno va a ser 60%, con una duración en el tiempo de 60 segundos. Si yo le doy inicio, él me va a aumentar este FiO2 a mi FiO2 objetivo por 60 segundos. La cuarta es dar ventilación manual, pero con los mismos parámetros programados. La siguiente es una pausa inspiratoria. Si yo sostengo la tecla, de una vez me hace la pausa. O puedo simplemente abrir la herramienta y desde este comando hacer mi pausa inspiratoria. Recuerden que las pausas debemos sostenerlas en el tiempo de 2 a 3 segundos. Una vez suelto, el equipo me da la medida y qué datos puedo obtener. Puedo obtener la fecha en que realicé la maniobra, la hora, la presión plató, el driving pressure, la compliance estática y la resistencia inspiratoria estática. Luego puedo realizar una pausa inspiratoria. Abro la maniobra y puedo realizarla desde aquí. Pausa expiratoria. Sostengo en el tiempo, suelto y el equipo me saca el cursor donde hizo la medida. ¿Qué datos puedo obtener? Voy a obtener fecha, hora, PIB total y PIB intrínseco o auto-PEP. La siguiente, brillo de pantalla. Usted puede ubicar el brillo de pantalla según su conveniencia. Siguiente va a ser las ayudas. Si usted oprime en el botón ayuda, la pantalla le queda de un color verde. Usted puede tocar donde desee, parámetros, monitoreo gráfico, aplicaciones, y el equipo le va a decir a qué hace referencia donde usted tocó para pedir la ayuda.
Esa es la disposición del equipo en su pantalla. Vamos a ver modo ventilatorio por presión. El modo ventilatorio por presión, algo muy importante que maneja esta tecnología, es el delta de presión, driving pressure o presión de conducción. Quiere decir la presión necesaria para generar un volumen corriente. Una vez usted toque para elegir el driving pressure, en la parte superior él le va a indicar cuál va a ser su presión inspiratoria. Entonces, cuando usted programe el driving pressure, en la parte superior va a salir la presión inspiratoria. Esa presión inspiratoria es la suma del driving pressure más el pivot. Además de usted poder programar el driving pressure, usted lo va a poder ver monitorizado. En otros parámetros a programar, usted va a poder escoger la programación entre relación IE o tiempo inspiratorio en el modo por presión. Compensación de vía aérea artificial, donde me pide que la encienda o la habilite. Me está preguntando si mi paciente está con tubo endotraqueal o con traqueostomía y el calibre del tubo con que lo ventile. Luego me pregunta qué porcentaje quiere de compensación. Normalmente compensamos el 100%, excepto que usted quiera hacer alguna rehabilitación con el paciente y desee disminuir el porcentaje de compensación para poner a trabajar al paciente. Compensación de fugas siempre debe estar encendida, tanto en ventilación invasiva como en ventilación no invasiva. En ventilación no invasiva, por defecto, siempre va a estar encendida. Esta compensación en paciente adulto serán 60 litros. Una vez haya hecho la programación, puede salir de la pantalla. ¿Qué otros modos ventilatorios tenemos? PRVC en asistido controlado. Me habilita los parámetros. Doy a aplicar todo. En PRVC me permite programar el volumen objetivo de mi paciente y me va a indicar en la parte superior cuántos mililitros por kilogramo de peso estoy dándole a mi paciente. En otros parámetros me va a permitir programar la ventilación de apnea y la compensación de fugas. Recuerden que en este modo PRVC debo programar la alarma de presión, porque al programar la alarma de presión, ese va a ser mi límite o mi presión regulada en este modo PRVC. Recuerden que en PRVC, si yo programo 35 y él necesita una presión mayor a 30 para generar ese volumen, me va a pitar diciendo que no alcanza a llegar al volumen objetivo. Siempre serán 5 por debajo de la presión limitada. En modos SYMB me va a habilitar la presión de soporte, la sensibilidad expiratoria y el tiempo máximo de esta presión de soporte. Esto es sincronía paciente-ventilador. En modos espontáneos puedo tener presión de soporte, volumen soportado, donde voy a escoger un volumen objetivo como soporte, pero debo limitar la alarma de presión. APRB,
donde según mi programación voy a tener un APRV puro o un B-Level y un CPAP de forma invasiva. Escojo, programo parámetros y doy a aplicar todo. Para colocar mi paciente que estaba de forma invasiva en forma no invasiva, mi equipo debe estar en stand-by. Una vez mi equipo esté en stand-by, voy al inicio de configuración y le digo que voy a manejarlo de forma no invasiva. Le digo iniciar ventilación. ¿Qué modos ventilatorios tengo de forma no invasiva? En asistido controlado tengo presión control, en SYMB presión control, en espontáneo presión soporte APRV, que lo puedo dejar como un B-Level según mi programación, y un CPAP. Una vez usted escoja el modo ventilatorio, él le abre el control que debe programar de parámetros ventilatorios. Una vez usted los escoja, simplemente dice aplicar todo. Nuestro equipo maneja el sensor CAT1 de Nihon Kohde. Es el 980p. Lo conectamos en uno de los puertos inteligentes y luego venimos a sensores, donde voy a encontrar todos los sensores que puedo tener en el equipo que me va a habilitar en sensores, como son sensor de oxígeno, celda de oxígeno, sensor de flujo exhalatorio, sensor para mi presión auxiliar, CO2 y sensor de saturación. Ya tengo activo mi sensor de CO2. Debo darle el 0. Para darle el 0, ¿qué debo hacer? Mi sensor CAT1 debo colocarlo a la interfase que voy a manejar. Coloco a interfase y le doy calibrar o poner en 0. Él me dice lo que debo realizar y le doy estar. Una vez está listo, puedo colocarle la máscara con el sensor a mi paciente. En este momento tenemos un paciente con una máscara de CPAP y podemos ver aquí en el ventilador una curva de CO2. Fíjese que en la parte superior usted está viendo que los sensores de CO2 y de saturación están en este momento inactivos porque los he apagado desde la función de sensores y aparecen desactivados. En la parte superior usted ve que nuestro paciente está de forma no invasiva. Si usted quiere pasar a este paciente a cánula de alto flujo, su ventilador debe estar en forma de stand-by. Entonces, desde stand-by usted va a configuración, va a escoger la terapia de oxígeno, le va a decir qué circuito va a usar, si de doble lumen o de un solo lumen. Normalmente cuando administramos terapia de oxígeno lo damos con un solo lumen. Va a programar el flujo, en este caso 40 porque es un paciente adulto, con una FiO2. Y esto es lo que usted va a ver en pantalla, una FiO2, un flujo. Si tiene conectado el sensor de CO2, aquí lo estamos llevando a 0.
nos puede permitir medirlo porque vamos a manejar una máscara de oxígeno con el paciente. Muy bien, eso es lo que usted podría ver en terapia de oxígeno. Vamos a ver qué aplicaciones me permite tener el ventilador NKB 550. Abrimos en aplicaciones. Sensores, como ya lo habíamos visto, me permite acceder a estos 5 sensores. Celda de oxígeno que está activa, sensor de flujo exhalatorio que está activo, sensor para la presión auxiliar, CO2 que ya lo vimos y sensor para tener saturación de oxígeno. También tengo una aplicación que se llama succión en línea. Succión en línea es la aplicación donde yo voy a poder succionar a mi paciente con una sonda de succión cerrada. Debo programar el porcentaje de oxígeno por encima de el que mi paciente tiene para hacer pre y post oxigenación. Vamos a decirle al equipo que quiero 20% por encima. Luego mi objetivo de FiO2 va a ser 60. Una vez acceda a la aplicación, voy a decir iniciar preoxigenación. Esta preoxigenación va a durar 3 minutos. Después de que su paciente se preoxigene o cuando cumpla los 3 minutos o antes, usted puede iniciar la succión. Recuerde que succión en línea quiere decir que va a succionar con una sonda de succión cerrada. Lo interesante de esta aplicación es que nos va a aumentar el flujo para compensar el flujo que usted va a perder durante la succión. De esta manera evitará que su paciente se desreclute. Una vez terminada la succión, él va a empezar a posoxigenar a su paciente con el FiO2 del 60 por 1 minuto. Succión abierta, igual voy a tener un porcentaje para tener un FiO2 objetivo. Para hacer preoxigenación por 3 minutos, luego inicio la succión. El equipo me detiene el flujo durante la succión. Las alarmas auditivas se van a suspender y una vez conecte a mi paciente, el equipo lo detecta e inicia nuevamente la ventilación y la posoxigenación por 3 minutos. Siguiente aplicación, tendencias en el tiempo. Me permite ver las tendencias de lo que ha ocurrido con nuestro paciente. Acá ustedes pueden programar los grupos. Son grupos que usted puede diseñar según la necesidad y escoger el parámetro que usted quiera escoger. ¿Okay? Cuando usted escoge los canales, quiere decir cuántos quiere ver en pantalla. O 1, un parámetro, 2 parámetros, 3 parámetros o 4 parámetros. Estas tendencias puede tenerlas hasta 168 horas. El NIF o presión inspiratoria máxima me va a permitir monitorizar
el esfuerzo inspiratorio negativo en mi paciente. Sostiene y él va a medir qué esfuerzo hizo su paciente y lo va a mostrar en pantalla. La fecha, la hora y el NIF. Usted puede aceptar ese valor y guardarlo en tendencias. ¿Qué otra aplicación tenemos? Tenemos la maniobra de presión-volumen de flujo lento. Acá usted va a iniciar la prueba y usted debe tenerlo oprimido durante el tiempo que desee realizar la prueba. Ahí vamos, 20 segundos, 25 segundos, 30 segundos. Usted suelta y va a obtener el punto de inflexión inferior, punto de inflexión superior, distinguiendo las tres zonas en la maniobra. ¿Qué datos le arroja el sistema? La fecha, la hora, el punto de inflexión inferior, punto de apertura alveolar, punto de inflexión superior, máxima presión para evitar sobredistensión alveolar y compliance. Usted acepta, lo va a guardar en tendencias. Siguiente aplicación es video. Usted puede hacer una captura de video por 30 segundos de lo que está pasando en su pantalla. En este momento no podemos extraer estos videos del equipo. Será una función que está disponible más adelante. ¿Qué otras maniobras tenemos? Vamos a ver las de la parte de abajo y ahorita vemos las que están en la parte central. En la parte de abajo tenemos este botón que es o apagar el equipo o dejarlo en espera. Ver logs o eventos. Son todos los eventos que han ocurrido con su paciente. Desconexiones, alarmas, programaciones de modos y parámetros ventilatorios. Siguiente es cámara, que me permite tomar una foto de lo que está ocurriendo en pantalla principal. Estas fotos sí las podemos extraer del sistema por medio de una USB. Presión auxiliar la vamos a ver ahorita. P01 es otra aplicación. Para iniciar le damos Start y él me va a medir en el primer 0,1 segundo cuál fue el esfuerzo negativo de mi paciente y me va a decir la fecha, la hora y el P01 obtenido. Usted puede programar automáticamente que el equipo realice esta maniobra por algún intervalo de tiempo, desde 1 minuto hasta 60 minutos. Usted decide si quiere hacerlo con alguna periodicidad. Otra aplicación es la capnografía volumétrica. Para ello necesitamos tener el sensor de CO2 puesto en el equipo . Calibrar el sensor. Siempre para la calibración debe tener puesto el adaptador de la vía aérea y luego puede obtener la capnografía volumétrica. Para la capnografía volumétrica usted puede ingresar el dato de la presión arterial de CO2 que obtuvo por gases arteriales. ¿Qué datos va a obtener? El ETCO2, CO2 expirado,
el porcentaje del espacio muerto, que va a ser el cálculo entre el EtCO2 y la presión arterial de CO2, la producción de CO2 en mililitros por minuto y la producción de CO2 por kilogramo de peso predicho. En Data, usted puede extraer los videos posteriormente, las fotos actualmente y los eventos ocurridos con su paciente. Para acceder a esta aplicación debemos colocar una USB en el equipo. Él me habilita y me dice qué quiere extraer. Eventos, fotos o videos. Los videos se los deja exportar, pero no los va a poder abrir porque todavía no tienen el programa para hacerlo. Otra aplicación es la de configuración personalizada. Podemos tener hasta 5 configuraciones personalizadas. Esta aplicación en el momento no está activa, posteriormente la tendremos habilitada. Para realizar la prueba de respiración espontánea, usted debe tener a su paciente en un modo de SIMB o espontáneo. Damos iniciar la maniobra. ¿Qué parámetros le va a permitir monitorizar esta maniobra? Índice de respiración rápida y espontánea o TOBIN, TOBIN por kilogramo de peso, peso predicho, volumen tidal por kilogramo de peso, respiraciones espontáneas, ventilación minuto espontánea y el tiempo que su paciente lleva en la prueba. Puede realizar esta prueba hasta 120 minutos. Una vez usted termine la prueba, le va a permitir tener todos los datos del paciente, además de datos numéricos, los datos gráficos. Para acceder a la presión esofágica, primero debemos ir a sensores y habilitar el sensor de la presión esofágica. Vamos a activarlo. Él me va a pedir que lo ponga a 0. Este 0 deben hacerlo antes de colocar el catéter para la medición de la presión esofágica a su paciente. Lo colocamos a 0, listo, y ahí sí podemos introducirle el sensor al paciente, conectarle la ventilación y ver la presión esofágica. Entonces vamos a ir a presión auxiliar. Como tenemos un modelo mecánico para realizar la prueba, voy a disminuir el volumen para evitar daños en el modelo. Voy a dejar un volumen bien pequeño. También voy a bajar un poco este tiempo inspiratorio. Es por temas de entrenamiento. Ya tenemos una sonda esofágica puesta en nuestro paciente y obviamente conectada en el puerto de presión auxiliar. Abrimos la presión auxiliar y esto es lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi presión inspiratoria pico en mi presión esofágica está en 30.0. Mi presión inspiratoria pico para administrar un volumen está en 33.6. Si yo descuento esta presión pico de esta presión pico de mi catéter esofágico, quiere decir que realmente el encargado de un volumen pulmonar son casi 3 centímetros de agua, porque el resto es la presión que está venciendo la resistencia de esa presión transtorácica. Y mi presión baja en mi presión auxiliar va a ser 5, es decir, la línea base.
yo debería tener un nivel de PIB mayor para compensar ese PIB si no estoy llevando a mi paciente a teletrauma. Recuerden que la presión transpulmonar, acá estoy midiendo la presión transpulmonar. Recuerden que la presión transpulmonar es el resultado de las presiones de la vía aérea menos la presión esofágica. Entonces, ¿qué tengo? En mi presión transpulmonar, que realmente es la presión que estoy ejerciendo a nivel alveolar, tengo una presión pico de 22 con una plató de 18 y una presión media de 7. Si tengo una presión en la vía aérea de 43 menos 22, quiere decir que 21 de presión inspiratoria pico se está yendo a contrarrestar la presión por fuera del pulmón que está evitando que yo ingrese ese volumen de gas al alvéolo. En la parte expiratoria yo tengo programado un PIB de 8. Realmente me está llegando a nivel alveolar un PIB casi de 5. Los otros 3 me están contrarrestando la presión esofágica. La medición de esta presión transpulmonar realmente es protección pulmonar. Es poder monitorizar las presiones que están ocurriendo a nivel alveolar. Ahora vamos a ver las maniobras para ver reclutabilidad. Entonces, la primera es revisar, a evaluar si ese pulmón es o no reclutable. Estos son los parámetros que el ventilador me está aconsejando manejar. Debemos manejar un modo por presión, siempre estabilizar el delta de presión menor a 15, una relación 1:1, una frecuencia entre 12 a 15, un FiO2 al 100. Me está indicando que debo programar la presión máxima, la voy a fijar en 35, voy a empezar a hacer incrementos de PIB de 5 en 5 cada 30 segundos y le doy iniciar prueba. Él lo que va a hacer es, iniciando con un PIB de 5, subir cada 30 segundos el PIB 5 puntos y evaluar si ese pulmón es o no reclutable. Una vez termine la prueba, el equipo nos va a decir, según donde usted ubique el sensor, nos va a dar el nivel de PIB y la complacencia dinámica estimada o distensibilidad estimada. ¿Okay? Fíjense que un nivel de PIB muy alto, tenemos una distensibilidad muy baja. Este pulmón no debe ser un pulmón reclutable. Miren que en un nivel de PIB bien bajo, un nivel de PIB de 9.8, tenemos una distensibilidad de 32. ¿Okay? Además de eso, él les va a decir cuál fue el volumen reclutable y la ganancia de compliance al PIB más alto. Siguiente maniobra, la maniobra de reclutamiento. ¿Cuándo realizamos esta maniobra de reclutamiento? Pues cuando usted evaluó que su pulmón realmente es o no reclutable. Vamos a hacer una maniobra con este modelo. Él me pide unos datos y me sugiere esos datos. Mantener siempre un drive impression por debajo de 15, una presión máxima de 35, por temas académicos lo voy a dejar en 30,
incrementar el PIB de 5 en 5, puedo hacerlo menos si así lo deseo, cada 30 segundos y va a terminar con un PIB final de 20. Como estoy trabajando con modelos mecánicos, voy a decirle que el PIB mínimo cuando termine la prueba me lo dejen en 10. E inicio la prueba. Siempre va a arrancar en el nivel de PIB que usted tenga programado. Listo, hemos terminado nuestra maniobra de reclutamiento. Podemos caminar sobre toda la prueba para ver qué pasó en el paciente. Siempre recuerden que debemos ubicar la mejor distensibilidad para saber cuál es el PIB ideal para ese paciente. Parece ser que nuestra mejor distensibilidad indudablemente es 25 en PIB de 8. La siguiente aplicación es la titulación de PIB. La titulación de PIB va a ser de forma decremental. También debo programar algunos parámetros. El equipo me está aconsejando que lo haga en modos por volumen a 5 cc o 5 ml por kilogramo de peso predicho, relación 1:2, frecuencia respiratoria y FiO2. Me está diciendo que cada 30 segundos va a ser decremental el PIB de 2 en 2, que va a iniciar con un PIB de 20 y que lo va a dejar en un PIB de 5, va a ser el PIB mínimo al que va a llegar. ¿Okay? Iniciamos maniobra. Y ya hemos terminado la titulación de PIB. Nos está indicando que el mejor PIB está en 13.8. Si ubicamos ese PIB de 13.8, me está indicando que la distensibilidad dinámica estimada es de 49. Es decir, que la mejor distensibilidad para ese pulmón está en un PIB de 13.8. Ese sería el nivel de PIB óptimo para ese paciente. Hemos visto el ventilador NKB 550 de Nihon Kohden. Gracias por haber estado en este entrenamiento de Nihon Kohden Latinoamérica.